a lo que vamos a platicar en esta ocasión. En lo que damos inicio, me di a la tarea de escribir un poco en la pizarra algo que necesito recalcar, tal como el licenciado Webster ya se los ha dicho en clases anteriores, y es que cada uno de ustedes tenga presente que son dos cosas muy distintas las formas como se emiten, las formas como se libran, las formas como se giran, las formas como se crean los títulos de crédito y las formas como circulan. Cuando hablamos de las formas como se libran, como se giran los títulos de crédito, tal como en su momento se platicó, vamos a entender que hay tres formas: a cargo del tercero, a propia orden y a propio cargo. Entendiendo que es a cargo del tercero cuando el que lo crea, el que lo paga y el que se beneficia son tres personas distintas. Vamos a decir que un título de crédito es a propia orden cuando el que crea el título de crédito al mismo tiempo es el que se beneficia. Y vamos a decir que un título de crédito es creado a propio cargo cuando el que crea el título de crédito es el que se obliga a pagar. Eso es el tema de formas de emitir, formas de librar, formas de girar, formas de crear un título de crédito. Esto es distinto a formas de circular. El vocablo circular lo pueden equiparar a formas de transferir. ¿Cómo se transfiere un título de crédito? ¿Cómo circula un título de crédito? Y las formas de circular de los títulos de crédito, de igual manera, tiene tres formas, siendo una de ellas en forma nominativa, en la otra a la orden y la otra al portador, entendiendo que un título de crédito circula en forma nominativa cuando para ello hay que cumplir con tres requisitos, como lo es el registro del emisor, el endoso y la entrega del título. Decimos que un título de crédito circula a la orden cuando solamente es necesario el endoso y la entrega del título, o sea, no hay un registro del librador. Y finalmente, decimos que un título de crédito circula el portador cuando el único requisito es entregarlo de mano en mano, lo que se conoce como por la simple tradición. En la entrega o la circulación al portador no hay necesidad de registro de emisor ni tampoco el endoso. Eso dio lugar a que en la última clase el licenciado Webster hiciera énfasis en cuanto a los títulos nominativos y a la orden, por el tema del endoso. Y como suele sucedernos en el tema de títulos de crédito, casi todo está referido a tres clases. Y de esa cuenta, el licenciado Webster explicó lo que corresponde al endoso en propiedad. De igual manera, explicó lo concerniente al endoso en procuración. Y quedó pendiente para la presente clase lo concerniente al endoso en garantía. Para ello, vamos a señalar que cuando un título de crédito se endosa en propiedad, prácticamente lo que uno está transfiriendo es el dominio de lo que representa ese título de crédito. O sea, cuando ustedes endosan o les endosan a ustedes un título de crédito en propiedad, significa que ustedes lo pueden cobrar. Y lo que cobren de ese título de crédito es de ustedes, porque la transferencia o la circulación fue en propiedad. Y eso se diferencia del endoso en procuración, porque cuando se endosa en procuración, solamente se está dando la facultad de cobro, con lo cual ustedes pueden cobrar, pero el valor del título no es de ustedes. Eso es como que cualquiera de ustedes me otorgara un mandato para reclamar derechos hereditarios, o me otorgara un mandato para llevar a cabo el cobro de una deuda. El hecho que yo lo cobre y el hecho de que a mí me lo paguen no quiere decir que sea mío. Yo tengo la facultad de hacer el cobro, pero una vez obtengo la suma requerida, yo se la tengo que entregar al propietario. Igual sucede con un endoso en procuración.
endosatario debe de regresar al endosante lo que hubiera cobrado producto de su endoso en procuración. Y esto es lo que desprendemos de la lectura del artículo 427. Eso se platicó en la última sesión. Hoy nos vamos a concentrar con el endoso en garantía. Eso es de lo que vamos a platicar. Y el endoso en garantía lo tenemos regulado en el artículo 428. Para entender el endoso en garantía, va a ser suficiente que nos circunscribamos al primer párrafo. El primer párrafo prácticamente nos da los lineamientos de lo que vamos a entender por un endoso en garantía. Y si nos percatamos, dice, el endoso en garantía se otorgará con las cláusulas en garantía o en prenda. Eso quiere decir, aquí está el título de crédito. Y yo debo de poner endoso en garantía. O sea, el primer requisito para que haya un endoso en garantía, tenemos que ver que cuando se elabora el endoso, se diga en alguna parte que este fue otorgado en garantía. Luego continúa. Se otorgará con las cláusulas en garantía, en prenda u otro equivalente. En empeño, constituirá un derecho prendario sobre el título y conferirá al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en procuración. Resulta que el endosatario va a tener dos características. Una característica es que va a ser un acreedor prendario. Esa es una característica. Y la otra característica es que tiene las facultades de un endoso en procuración. Endoso en procuración. Veamos. Tener las facultades de un acreedor prendario. Entendamos qué es la prenda. La prenda es un derecho de garantía. La prenda está regulado en el Código Civil como uno de los derechos de garantía, como lo pudiera ser la hipoteca, con la diferencia que la hipoteca es sobre bienes inmuebles, en tanto que la prenda es sobre bienes muebles. Y los títulos de crédito son cosas mercantiles. Y su definición del artículo 385 termina con que los títulos de crédito son considerados bienes muebles. Como son considerados bienes muebles, tienen la característica de poder ser otorgados en garantía. Y a quien le otorguen un título de crédito en garantía, prácticamente adquiere la calidad de un acreedor prendario. Y si yo soy acreedor prendario de ustedes, ¿qué derecho tengo? Tengo derecho a tener el bien que me han dado en garantía y a no devolverlo hasta que me paguen la suma de dinero que yo les hubiera prestado por la garantía que ustedes me han permitido. Veamos. Vamos a poner algunos ejemplos. Yo necesito un préstamo de dinero y doy en garantía, en prenda, mi vehículo. ¿Eso qué significa? Que hasta que yo pague el préstamo, me van a devolver el bien dado en garantía. En el caso del vehículo, tal vez yo no lo he entregado, pero estará inscrito en el registro de garantías mobiliarias que ese bien está sirviendo de garantía prendaria. Y esa inscripción, esa limitación al derecho de propiedad de poder disponer, solamente se va a satisfacer cuando se pague la deuda. Si yo necesito que cualquiera de ustedes me preste dinero y ustedes me dicen, mire, don Víctor, para prestarle dinero, por favor, denme en garantía su iPad, su computadora, su maquinaria,
llega la fecha de pago, ustedes me devuelven mis garantías. Si no llega, si llega la fecha de pago y yo no pago, ustedes les van a remontar y se van a cobrar el valor de la deuda. Pues esa lógica que utilizamos para cualquier préstamo con garantía prendaria es la lógica que tenemos que manejar con los títulos de crédito, considerando que son cosas mercantiles y que son bienes muebles. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un título de crédito por un valor de 10,000 quetzales, pero este me va a ser pagado hasta el 15 de septiembre, ¿eh? 15 de septiembre del 2023. O sea, yo tengo un título de crédito que acredita que a mí me van a pagar 10,000 quetzales, pero hasta el 15 de septiembre. Pero yo hoy, 22 de febrero, necesito dinero. Entonces yo bien puedo llegar con cualquiera de ustedes, y tienen la disponibilidad económica de poderlo hacer, de decirles, miren compañeros, fíjense que a mí me urge dinero. Les doy en garantía este título de crédito. Y ustedes van a ver la literalidad del título de crédito y se van a dar cuenta que ese título representa derecho dinerario de 10,000 quetzales a ser pagado el 15 de septiembre del 2023. Entonces me dirán, mire, don Víctor, yo le puedo prestar, pero le presto, como en toda garantía, me tienen que dar un precio menor al del valor del bien dado en garantía. Si mi título de crédito representa 10,000 quetzales, probablemente alguno de ustedes me diga, mire, yo lo más que le doy son 5,000 quetzales. No, mire, deme 8. No, 5 si quiere, yo no me corro el riesgo. 5. Si usted me acepta 5, yo le acepto la garantía. Si no, busque otra. Si usted quiere más dinero, busque otra garantía. Pero si es ese título de crédito mi garantía, yo lo más que le puedo dar son 5,000 quetzales. Yo estoy necesitado de dinero, pues es mejor los 5,000 a nada. Deme los 5,000 y yo le endoso en garantía mi título de crédito por 10,000 quetzales. Cuando le endoso en garantía, yo le estoy dando a ustedes las facultades de un acreedor prendario. ¿Eso qué quiere decir? Que ese título ustedes no me lo van a devolver a mí hasta que yo no les pague. Yo les pedí un préstamo por 2 meses. Eso significa que el 22 de abril yo debería de pagarles. Y puede ser que lleguemos al 22 de abril y yo efectivamente les, miren, aquí están los 5,000 quetzales más los intereses que me prestaron. Entonces, yo les devuelvo el dinero y ustedes me devuelven mi título para que yo en septiembre lo cobre. Esa es la posibilidad 1, que es que yo pague y honre la deuda. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que yo no pague. Entonces, ustedes como acreedores prendarios, ¿qué es lo que hacen? Como el endoso en garantía da la calidad de acreedor prendario, pero también otorga las facultades de un endoso en procuración. Eso quiere decir, bueno, don Víctor, como usted no nos ha pagado, resulta que el 15 de septiembre, yo en mi calidad de acreedor, yo lo voy a ir a cobrar. Voy a cobrar, no va a cobrar la deuda y no va a cobrar las costas, gastos, intereses, comisiones y todo lo que corresponde. Y si me sobra algo, se lo devuelvo. Ahí es donde el endoso en garantía tiene una doble función. Acreedor prendario, o sea, me permite que me presten dinero por un título de crédito y con el endoso en garantía, al igual que el endoso en procuración, al igual que el endoso en procuración, estoy permitiendo que el acreedor prendario pueda por sí mismo llevar a cabo el cobro de la deuda. Tomando en cuenta que no es un endoso en propiedad, o sea, no le he transferido la propiedad, pero como sí tiene, no derechos de propietario, pero sí tiene derechos de acreedor, él puede tomar, puede retener del valor de lo pagado, del 15 de septiembre, puede retener el valor del préstamo más sus comisiones, intereses, gastos y costas. Esa es la razón de ser del endoso en garantía. Entonces, se dan cuenta. El número 3 es un número mágico en títulos de crédito. De 3 formas se emiten, de 3 formas circulan y de 3 formas se pueden endosar. Sabiendo que cuando se endosa en propiedad, transfiero
el derecho que lleva incorporado el título de crédito. Cuando lo endoso en procuración, no transfiero la propiedad, transfiero la facultad de poder cobrarlo. Y cuando lo endoso en garantía, estoy reconociendo la calidad de acreedor prendario y también estoy transfiriendo la calidad de poder llevar a cabo el cobro de la misma, al igual que sería en un endoso en procuración. Dicho lo anterior, antes de pasar al siguiente tema, solamente pregunto con ustedes si se ha podido comprender en lo relacionado al endoso en garantía. Sapi tiene alguna duda. Le escucho, Sapi, qué gusto. Buenas noches, licenciado. Con una consulta, ya que el acreedor prendario, digamos, tiene las facultades del endoso en procuración, ¿qué pasa si la persona lo cobra antes de que el deudor le haya saldado la deuda? Digamos, ni siquiera ha transcurrido el plazo que acordamos y yo voy y cobro el título de crédito. Ya, aquí hay una cuestión, muy buena pregunta, Sapi. Aquí hay una cuestión muy importante. Los títulos de crédito solamente son exigibles la fecha de su vencimiento. Entonces, si el título de crédito dice 15 de septiembre, el aceptante, librado o girado de este título de crédito no tiene por qué pagarlo antes de esa fecha. No debería de pagarlo. A veces puede presentar un poco de problema el caso de los cheques, el caso del cheque postfechado. Yo puedo hacer un cheque con fecha del 15 de septiembre y usted lo puede ir a cobrar mañana, pues. Pero es el caso especial del cheque. Pero en términos generales, hablando de un título de crédito nunca, nunca, nunca se va a pagar antes de la fecha de vencimiento. Gracias, licenciado. Claro, Sapi. Axel tiene una observación. Le escucho, Axel. Sí, Licenciado, ¿me Axel. escucha? Buenas noches. ¿Me escucha, Lick? Le escucho muy bien, Axel. Gracias, licenciado. Tengo una duda. En el artículo 428, segundo párrafo, el gravamen prendario de títulos no requiere inscripción en los registros de propiedad. ¿Qué se refiere a ese gravamen prendario? Disculpe. Porque lo que pasa es que cuando yo le doy en garantía, no pensemos en un título de crédito, cuando yo le doy en garantía cualquier cosa para que usted me preste dinero, estoy constituyendo un gravamen. Eso quiere decir que yo ya no puedo disponer. Vamos a hablar de otra cosa que no sean títulos de crédito. Si usted va a Guateprenda, vale a la publicidad, y entrega su reloj, su plancha, su licuadora, prácticamente tiene un gravamen. Eso quiere decir que en tanto usted entrega esa mercancía para que le presten dinero, usted no puede disponer de la misma para poderla enajenar. Igual sucede con un título de crédito que se ha endosado en garantía. Toda vez está en garantía, el que transfirió, el endosante que transfirió ese título de crédito, no lo puede negociar de otra forma. ¿Por qué? Porque está limitada su facultad de disposición. Acordémonos que uno de los elementos que caracteriza el derecho de propiedad es la facultad de disponer. Usted cuando es propietario de algo, usted dispone y hace lo que usted quiera, siempre y cuando no cause daño a un tercero con el bien que usted tiene. Ahora bien, cuando un bien que es de su propiedad tiene gravamen, resulta que usted ya no puede disponer. Tal como alguien vi que anotó ahí en el chat, es como en el caso de la hipoteca. Si usted, a cambio de que yo le preste dinero, me hipoteca un bien inmueble, pues ese sí lo inscribo en el registro de la propiedad y usted no va a poder vender, usted no va a poder negociar porque va a tener un gravamen a mi favor. En este caso, ese segundo párrafo lo que dice es, no hay necesidad de inscribir en el registro de la propiedad. Pero, ¿por qué es que no hay necesidad? Por la literalidad del título. Desde el momento en que cualquiera lea que hay un endoso en garantía, es porque está limitado el uso y los derechos de ese título de crédito. Esa sería la explicación que podría dar. Gracias, licenciado. Buenas noches. Claro, claro. No sé si tenemos... Carlos Alberto. Buenas noches, licenciado. El título que se ha dado en garantía, ese se puede volver a dar para que circule y se puede a un tercero volver otra vez a darlo en garantía.
Vamos a ver, voy a hacer el ejercicio con usted, Carlos Alberto. Fíjese que mi título son 10,000 quetzales pagaderos el 15 de septiembre. Y usted hoy me presta 5,000 quetzales. Hoy me presta 5,000 quetzales. Resulta que usted el día de mañana lo endosa a su vez en garantía y le dice a su compañero, yo tengo un título de crédito dado en garantía, ¿me prestas algo por él? Y puede ser que le presten 4,000 o hasta le podría prestar más. Y usted lo puede ver. La cadena de endosos, al igual que el endoso en propiedad o el endoso en procuración, son infinitas. O sea, sí se puede seguir trasladando. Ok. Puede seguir. Sin necesidad del endoso. Bueno, Sin necesidad del endoso del primer endosante, si se puede decir. sin O solo con necesidad. la firma. Exacto. Ah, perfecto. Claro, Carlos Alberto. Blanca Iris tiene una inquietud. Escucho, Blanca Iris. Buenas noches, licenciado. Sí, es que no me quería hacer bolas, pero ya que el compañero preguntó si hubiera un segundo endoso, me surgió la duda. Si, digamos, la primera persona lo endosa, pero recibe 5,000 y Sí. esta otra persona necesita agenciarse de dinero y lo endosa, pero le prestan más 8. Entonces, ¿qué pasa si a quien lo había endosado primero necesita recuperar su dinero, pero ahora le piden 8? O sea, Sí. es como... Sí. Buena pregunta, Blanca. Lo que pasa es algo que vamos a ver más adelante. Hay una persona, aquí está la segunda, y viene esta persona y le trasladaba el beneficio por 5,000. Después esta viene y se lo trasladó ahora por 8,000. ¿Qué sucede con esta persona? Esta persona, llegada la fecha, le pagan los 5,000 y le piden la devolución del título. Pero como esta otra persona lo había endosado, antes de esa fecha, tiene que irle a pagar los 8,000 a esta tercera persona que le prestó el dinero para, en la fecha de vencimiento de la obligación prendaria, poderle devolver el título. Porque acuérdense que al final el propietario sigue siendo él. O sea, sí se puede hacer la cadena de endosos, pero en la cadena de préstamos, el que lo endosa sabe que lo tiene que tener para la fecha de vencimiento de la obligación prendaria. Eso es lo que le podría decir. De acuerdo, gracias, Lee. Claro. Bueno, entonces, de momento cerramos el tema. Teniendo claro, hemos recordado formas de crear un título de crédito, formas de circular y formas de endoso. Esto sí, por favor, para su primer parcial, tenerlo lo más claro posible. Sobre Perdón, todo las licenciado. formas de crear y las La formas de foto. circular, que insisto, Licenciado. son cosas distintas. Y Perdone, yo, licenciado. ¿sí? Ay, disculpe, es que tenía duda con los muñequitos que usted hizo. A ver, No hay problema si el burro. Mi pregunta es, si el primero que endosó, el titular, le dio al primero, vino el primero y se lo volvió a endosar, esa diferencia de 3,000 sería como interés, por decirlo así. no, es de cómo se Ay, van a sí. negociar. Vamos a ver. Entonces, veamos. Este señor que está aquí tiene un título de 10,000. Eso es lo que él tiene. Pero le prestan, por ello le prestan 5,000. Pero resulta que él a su vez lo endosa y le prestan, pongámosle 7,000. Acuérdense que son préstamos. ¿Qué quiere decir? Que quien endosó en procuración le tiene que devolver sus 5,000 a este señor para que éste le devuelva su título. Este es el acreedor prendario de este otro señor. Entonces le tiene que
cuando le pague los 5,000, que es la fecha que se haya convenido, está obligado a devolverle el título. No podría haber una apropiación y retención indebida. Ya estaríamos hablando de figuras penales. Pero como él dispuso a endosarlo a su vez, él obtuvo 7,000 quetzales. Obviamente el préstamo que él debió haber manejado tiene que ser en una fecha de devolución del título, antes de la fecha de vencimiento que lo tiene que hacer con él. Porque aquí lo que tenemos que tener claro es, si era por 2 meses, el 22 de abril, para el 22 de abril, el endosatario sabe que si le pagan la deuda, se le tiene que devolver el título, porque solamente fue en garantía. No se lo endosó ni en propiedad ni en procuración, se lo endosó en garantía. Entonces, antes del 22 de abril, él ya lo tiene que tener para podérselo devolver. Si él se atrevió a dar en garantía el título que a su vez él tendría, pues mi recomendación sería que lo pudo haber hecho, pero también para que se lo devolvieran el 22 de marzo. Sí, él lo tiene antes. Aquí la fecha mágica es 22 de abril, que es el préstamo entre los dos. Él, sabiendo que tiene 2 meses para pagar, lo endosó, pero aquí tendría que ser un préstamo tal vez a 1 mes, porque él no lo puede prestar por un plazo más allá, porque entonces, ¿qué explicación va a dar el 22 de abril cuando le van a pagar la deuda? Es como quien dice, pues usted me dio en garantía su vehículo, pero yo lo negocié y el día que usted me viene a pagar, yo no se lo devuelvo. ¿Por qué? Porque no lo tengo. No podría acceder. Eso sería. Sí, Anthony. Gracias. Claro. Licenciado, supongamos de que pues el primero se lo da al segundo en una mayor cantidad, ¿verdad? Sí. Y el segundo se lo da al tercero en otra mayor cantidad. La cosa que llega el 22 de marzo y el segundo tiene que pagarle al que se lo volvió a dar. Pero en un caso no pudiera obtener el dinero o no pudiera como pagar esa y recuperar el título, el endoso, perdón, el título endosado. Sí. Lo que pasa es que realmente en el momento en que se vence el plazo del préstamo, se tiene que devolver el bien dado en garantía. Es como que le digo, usted me viene a empeñar su iPad, su teléfono celular, y me dice, mire, licenciado Alegría, présteme 8 días necesito. Y yo le digo, mire, Anthony, ¿qué me da de garantía? ¿Cómo sé yo que usted me va a pagar? Mire, licenciado Alegría, aquí le dejo yo mi iPhone. ¿Vale? Y resulta que dentro de 8 días viene usted, mire, diga Alegría, aquí tengo el dinero que usted me pagó más los intereses. Fíjese, Anthony, que yo, su teléfono, yo pensé que usted no iba a venir y no lo... ¿Qué va a hacer conmigo? Ahí sí ya nos salimos del ámbito civil y mercantil. Ahí ya hubo una apropiación y retención indebida. Porque me excedí. Eso sería. Bueno, damas y caballeros, necesito que pasemos a otro tema que es de vital importancia, y es que quiero que hablemos de lo que es el protesto. Esa es la otra parte que vamos a platicar en la clase de hoy, lo que es el protesto. Este tema del protesto se va a platicar hoy y en la clase del próximo día lunes. De hecho, les aviso, nuestro examen de este curso, el primer parcial, es el día miércoles 8 de marzo en horario de clase. Eso va a ser nuestro examen de parcial. Eso significa que clase tenemos los minutos que nos restan de la clase de hoy y el próximo día lunes. Luego de la clase del día lunes nos vemos hasta el día 8 de marzo, que es el día del examen. No sé si Anthony tiene otra duda o le quedó la mano levantada. Siendo licenciado, ya la bajé. Gracias. Vamos a hablar del protesto. Para que nos entendamos de mejor manera, me va a permitir escribir una definición muy sencilla para que tengamos la idea de qué es un protesto. Un protesto es un acto jurídico
es una obra en el que está en acta notarial. No fue. O pagado. Esta es una definición muy general, muy sencilla, pero muy práctica. De aquí en adelante, cuando hablemos de qué es un protesto, necesito que tengan en cuenta que un protesto es un acto jurídico. Recordemos que en derecho hay actos y hay hechos. El hecho es aquello que sucede sin el deseo que produzca efectos jurídicos. Un acto jurídico es aquello que se realiza con el propósito que surta efectos jurídicos. Y esa es la razón de ser del protesto, que produzca un efecto jurídico. Ahora, ese es un acto jurídico exclusivo del notario. Solamente el notario va a poder faccionar protestos. ¿Y qué es lo que hace un notario? Hace constar en un acta notarial. Por eso vamos a escuchar en nuestros cursos de notariado el acta notarial de protesta. ¿Y para qué sirve el acta notarial de protesta? Para dejar constancia que un título de crédito lo presenté en tiempo y no fue aceptado o no fue pagado. Son las dos posibilidades. No fue aceptado o no fue pagado. Entonces, repito. Un protesto es un acto jurídico en el que el notario hace constar en acta notarial que un título de crédito no fue aceptado o no fue pagado. Aquí Anthony nos escribe algo, vamos a ver. ¿Recuerda el ejemplo del banco donde se iba a cambiar un cheque y no tenía fondos? Sí, efectivamente. Si Anthony o cualquiera de nosotros acude a un banco y resulta que no tiene fondos, tenemos, en el caso del cheque tenemos dos opciones. O lo depositamos en nuestra cuenta para que con el sello de la Cámara de Compensación supla al protesto. Esa es una posibilidad. O la otra es, vamos a buscar a un notario, requerimos su participación y él elaborará un acta notarial en el que se hará constar que el título de crédito fue presentado, en este caso el cheque, fue presentado en tiempo y el mismo no fue pagado. Entonces, la idea que necesito que nos quede en este momento es, cuando hablamos de protesto, que les venga a ustedes a la mente, el protesto es un acta notarial. Como acta notarial, ¿qué es? Ya sabemos que es la facción, es un notario. ¿Pero para qué faccionamos un acta notarial? Para dejar constancia documental que yo me presenté a cobrar un título de crédito y que ese título de crédito no me lo pagaron. O sea, cuando hablamos de títulos de crédito se pueden dar dos posibilidades. Que se pague, con lo cual no habría ningún inconveniente, como usualmente nos suele suceder con los cheques que vamos al banco y nos lo pagan, no hay ningún problema, no pasa nada. O que no nos lo paguen. Y si no nos lo pagan, entonces ya vamos a hablar del protesto. ¿Y qué es el protesto? Ah, es un acta notarial. ¿Y para qué es esa acta notarial? Para hacer constar algo. ¿Y qué es lo que se hace constar? Que el título de crédito se presentó en tiempo y que no fue aceptado o no fue pagado. Ahora bien, para entender de mejor manera esto, necesito que nos ubiquemos en el artículo 399 y que hagamos una comparación con el artículo 469. Y para ello voy a pedir favor, vamos a pedirle favor ahí a algunos estudiantes que me ayuden. Andrea Navarro,
Andrea Navarro, no sé si nos puede acompañar Andrea. Buenas noches, Lee, con mucho gusto. Hola El Luisa. 399, ¿verdad? ¿Perdón? 399. Andrea Navarro Orozco. Así es, Lee, con mucho gusto. No sé si me escucha. Ahorita sí le escucho. Es que me Ay, había aparecido Ana Luisa, pero ya, bueno, ahora sí, ya, muy bien, Andrea Navarro. claro. Le voy a pedir favor que en su código de 300, comercio me ayude ujú, a ubicar el artículo 399. claro. Y Ya, por aparte, le deseo pedir favor, vamos a ver, a Brian Estuardo. Brian Estuardo. Buenas No sé si noches, tenemos- licenciado. Hola, Brian. A usted le voy a pedir favor que me ayude a localizar el artículo 469. Está bien. Le he pedido favor a Andrea y a Brian para que con la colaboración de ellos veamos cómo es que se regula de una manera distinta el protesto en el artículo 399 y en el 469. Inicialmente con Andrea, le pido favor que le dé lectura al primer párrafo del artículo 399. sí, Lee, artículo 399. Protesto. La presentación en tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su pago se harán constar por medio del protesto. Salvo disposición legal expresa, ningún otro acto podrá suplir al protesto. Muy amable, Andrea. Si se dan cuenta, lo que nos dice el artículo 399 habla de que un título de crédito se presente en tiempo y que hay una negativa a aceptarlo o pagarlo, y eso se hará constar en protesto. Y ahora ya sabemos que el protesto es un acta notarial. Ahora le pido favor, veamos el siguiente párrafo. Sería el creador del título podrá dispensar al tenedor de protestarlo si inscribe en el mismo la cláusula, sin protesto, sin gastos u otra equivalente. Esta cláusula no dispensará al tenedor de la obligación de presentar el título ni en su caso de dar aviso de la falta de pago a los obligados en la vía de regreso, pero la prueba de la falta de presentación oportuna estará a cargo de quien lo invoque en contra del tenedor. Si a pesar de esa cláusula el tenedor levanta el protesto, los gastos serán por su cuenta. Muy amable, Andrea. De lo que ha leído Andrea, me interesa que pongamos mucha atención a los vocablos sin protesto y sin gastos. Porque lo que pasa es que si le ponemos atención a esas palabras sin protesto y sin gastos, vamos a entender la razón de ser de ese artículo. Fíjese, Andrea y demás compañeros, que en ese artículo el legislador lo que nos está diciendo es que los títulos de crédito siempre se deben de protestar. Siempre se deben de protestar. Salvo que se pongan las palabras sin protesto o sin gastos. Eso quiere decir que cuando ustedes tengan un título de crédito, ustedes saben que si se llega el día de la fecha y no se paga, obligadamente deben de hacer un protesto. ¿Cuándo no es necesario el protesto? Conforme ese artículo. Cuando en el título de crédito están inscritas las palabras sin protesto y sin gastos. Eso es lo que dice el artículo 399 que acaba de darle lectura a Andrea. Ahora le quiero pedir favor a Brian. Brian, por favor, veamos qué dice el artículo 469. Artículo 469. Necesidad del protesto. El protesto solo será necesario cuando el creador de la letra inserte en su anverso y con caracteres visibles la cláusula con protesto. La cláusula con protesto inscrita por persona distinta del librador se tendrá por no puesta. Si a pesar de no ser necesario el protesto, el tenedor lo levanta, los gastos serán por su cuenta. Muy amable, Brian. Lo que quiero llamar su atención es esta aparente contradicción que encontramos en el Código de Comercio.
En el artículo 399 nos dice que el título de crédito se debe de protestar, salvo que se pongan los vocablos sin protesto, sin gastos u otro equivalente. Pero cuando le damos lectura al artículo 469, que acaba de hacerlo Brian, nos percatamos que dice totalmente lo contrario. Dice que el título de crédito solo se va a protestar cuando se ponen los vocablos con protesto. Entonces, ahora hago una pregunta a la general. ¿Cómo es que podemos explicar que una norma sea contradictoria a la otra? Y si son contradictorias, ¿cuál prevalece? Licenciado, yo creería que, bueno, el artículo 399 es general, en cambio el artículo 479 es específico para la letra de cambio. Muy bien, Cristian. Muy bien, Cristian. Prácticamente, Cristian nos ha despejado la inquietud o el problema que hemos planteado. El artículo 399, por su ubicación en la sistemática del Código de Comercio, es un artículo que está comprendido en las disposiciones generales a todos los títulos de crédito. En tanto que, como lo ha mencionado, el artículo 469 es una norma específica para la letra de cambio. Pregunta usted, cuando en derecho encontramos colisión de una norma general con una especial, ¿cuál es la que prevalece? ¿Compañero? La especial. Sí, la especial. Y entonces, no nos perdamos. Esta es especial, pero para la letra de cambio. Entonces, esta es la letra de cambio. En cambio, esta de 399 es para todos los títulos. Esta es la norma 19. Todos los títulos. Lo vamos a aclarar. Todos los títulos que representen dinero. Los de mercancías, no. ¿Cuáles son los títulos que representan mercancías? El certificado de depósito, la carta de aporte y el conocimiento de embarque. Para ellos no aplica el protesto, pero para todo título de crédito representativo de dinero, sí. Entonces, aquí lo que debemos de entender es que tenemos una disposición especial que es la del 469, que es específica a la letra de cambio, y ahí el legislador nos dice, en la letra de cambio no es necesario protestarla. Pero si yo quiero que se proteste, bueno, entonces tiene que poner los vocablos con texto. En tanto que la norma general del 399 lo que nos dice o lo que debemos de entender es todo título de crédito se debe de protestar, salvo que pongamos los vocablos sin protesto. En el caso de la letra de cambio y que no hay necesidad de protestarla, salvo que pongamos los vocablos con protesto, solamente pido favor que tomemos en cuenta el caso del pagaré. Por una disposición que tenemos en el artículo 493. Fíjense que el artículo 493 de nuestro Código de Comercio, que se refiere al pagaré, nos dice disposiciones supletorias serán aplicables al pagaré en lo conducente a las disposiciones relativas a la letra de cambio. Es el único título de crédito que tenemos una referencia directa a la supletoriedad con respecto a la letra de cambio. Entonces, con lo que acabamos de mencionar, vamos a explicar de la siguiente manera. Todo título de crédito, todo, a excepción de la letra de cambio y el pagaré, todos los demás títulos de crédito representativos de dinero se deben de protestar. ¿Qué es protestar? Faccionar un acta notarial para dejar constancia que no se aceptó o no se pagó el día de pago del título de crédito de que se trate. Eso va a aplicar a todos los títulos de crédito, salvo a la letra de cambio y al pagaré. O bien, cuando en el título se consignan las palabras sin protesto o sin gastos. Eso quiere decir que si habláramos
de un bono de prenda, ese hay que protestar. Pero si el creador quiere que no se proteste, entonces va a consignar sin protesto o sin gastos. Una cédula hipotecaria hay que protestarla, salvo que diga sin gastos. Un bono bancario hay que protestarlo, salvo que diga sin protesto. Una factura cambiaria hay que protestarla, salvo que diga sin protesto. ¿Se dan cuenta? O sea, los títulos de crédito se deben de protestar, salvo que se pongan sin protesta. Eso es lo que nos quiere decir el artículo 899. Ahora bien, en el caso de la letra de cambio y el pagaré, el razonamiento es al revés. El razonamiento es al revés. La letra de cambio no se debe de protestar, salvo que el creador inserte los vocablos con protesta. El pagaré no se debe de protestar, salvo que el creador del pagaré estampe el vocablo con protesta. Entonces, es importante que sepamos cuándo un título de crédito se protesta y cuándo no se protesta. Porque en última instancia, cualquier título de crédito se puede protestar o cualquier título de crédito no se puede protestar. Cualquier letra de cambio se puede protestar o cualquier letra de cambio no se puede protestar. Una letra de cambio para no protestar, no hay que poner nada. Una letra de cambio para protestar hay que poner con protesto. Cualquier otro título de crédito diferente a la letra de cambio y al pagaré y que sea representativo de dinero, siempre hay que protestar. Pero cada uno de ellos se le puede liberar de esa obligación si se pone sin protesto, si se pone sin gastos. Esto que estoy mencionando resulta de vital importancia. Por lo siguiente, le quiero pedir favor al compañero, vamos adelante. Blanca nos dice, sin protesto es sinónimo de libre de protesto, porque he escuchado más de... Sí, muy bien Blanca, libre de protesto, y es donde entra con otras equivalentes. Michael Román tiene una duda, le escucho. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. ¿Me escucha? Perdón. Muy bien, se le escucha, Michael. Sí, era la misma consulta que hizo la compañera Blanca, ¿verdad, Lick? Es que yo por la naturaleza de mi trabajo tengo la oportunidad de ver muchas facturas y me había topado con unas cuantas que dicen eso, factura cambiaria, libre de protesto. Ese es un sinónimo de lo que acaba de indicar, ¿verdad? De sin protesto. Sí. Y qué bien que lo menciona Michael, porque le voy a asegurar que todas las facturas cambiarias que usted vea en su vida, todas las que usted va a ver, siempre van a decir la leyenda sin protesto o libre de protesto. Y le voy a explicar por qué. Las facturas cambiarias son títulos de crédito que se libran a propia orden. Eso quiere decir, el que emite la factura cambiaria es el beneficiario. Entonces, Michael, si usted va a hacer una factura cambiaria, ¿para qué se va a crear la obligación de tenerla que protestar? Por eso es que las facturas cambiarias, todos, cuando veamos una factura cambiaria, siempre vamos a ver que dice sin protesto o libre de protesto o libre de gastos o sin gastos. Porque si no le llevara esa leyenda, le aplicaría el artículo 399, con lo cual hay que protestar. Entonces, imagínense, Michael, usted me vende un producto, yo le firmo de aceptante, y resulta que dentro de un mes, cuando le tengo que pagar, yo no le pago. Pero usted no me puede ir a cobrar judicialmente de una forma directa, porque antes tiene que ir a buscar a un notario para que le faccione el acta de protesto. Entonces, usualmente los títulos de crédito que se libran a propia orden, ese tipo de títulos, usualmente se les va a poner sin protesto, sin gastos, o libre de protesto, o libre de gastos. No sé si me puede dar a entender Michael y Blanqui. Muchas gracias, Lick, bastante claro hoy. Claro, claro. Ronnie tiene una duda. Le escucho, Ronnie.
Gracias, Rick. No, era solo por ejemplo, en el caso del cheque, si yo tengo mi propia cuenta, me lo gira mi nombre y no tengo fondos, no me lo puedo autoprotestar. Es así como... Exacto, porque el cheque usted en ese caso lo emitió a propia orden. No se va a poner usted mismo la obligación de protestar. Esa es la lógica, con lo cual vamos comprendiendo cuándo se protestan y cuándo no se protestan. Y sabe por qué. Ronnie, voy a aprovechar que usted lo tengo ahí. Le voy a pedir favor, Ronnie, que me ayude a darle lectura al artículo 1039, ¿eh? El tercer párrafo. Ese tercer párrafo principia en materia mercantil. Por favor, Ronnie. Todo gusto. En materia mercantil, artículo 1039, vía procesal. En materia mercantil son títulos ejecutivos las copias legalizadas del acta de protocolización, de protestos, de documentos mercantiles y bancarios, o los propios documentos si no fuera legalmente necesarios el protesto. Cualquier controversia relativa a títulos ejecutivos se resolverá en concordancia con lo estipulado en el Código Procesal Civil. Muy amable, Ronnie. Fíjense que si nos percatamos del artículo, ese tercer párrafo que acaba de darle lectura, Ronnie, fíjense que al final la norma lo que nos dice es: usted, para cobrar judicialmente en juicio ejecutivo un título de crédito, tiene que acompañar la copia legalizada del acta de protocolización del acta notarial de protesto. O, ahí hay una O, que es de excluyente. O el propio título, si no fuera necesario el protesto. Entonces, Ronnie y demás compañeros, pónganse en la siguiente situación. Yo les llevo una letra de cambio que se tenía que pagar hoy y no me la pagaron. Entonces, yo les digo, miren, por favor, los contrato a ustedes para que demanden. Entonces, ustedes lo primero que tienen que razonar es si para demandar tienen que elaborar acta de protesto o no es necesaria el acta de protesto. Y para que ustedes puedan tener una respuesta certera de si hay que protestar o se demanda con el propio título. O sea, aquí hay dos opciones. O demandan con el acta notarial de protesto o demandan con el propio título. Esas son las dos opciones que da ese 1039. ¿Cómo sé yo si demando con el acta notarial o si demando con el título? Pues va a depender. Si es letra de cambio o pagaré, si no dice nada, voy a demandar con la letra de cambio o con el pagaré. Por el contrario, si en la letra de cambio o en el pagaré tiene escrito en alguna parte la palabra con protesto, entonces voy a demandar con la copia legalizada del acta de protocolización del acta notarial de protesto. No, si presento solamente la letra de cambio, ese no es el título ejecutivo. ¿Por qué? Porque había que protestarlo. Eso es en el caso de la letra de cambio y el pagaré. Ahora, si es cualquier otro título de crédito representativo de dinero, hay que protestarlo. O sea, antes de demandar, tengo que faccionar el acta de protesto. Pero pudiera ser que no fuera necesario el protesto, como en el caso que hablábamos con Michael de la factura cambiaria. ¿Por qué? No hay necesidad de faccionar el acta de protesto porque en el texto de la factura cambiaria se ha consignado sin protestos, sin gastos o libre de gastos y de protesto. Ahorita le voy a dar la palabra a Blanca, solo antes quiero leer su pregunta. Con el cheque, aunque me lo gire a mí y lo quisiera cobrar, yo no me lo cambiaron por la firma, solo porque siempre saliste. Bueno, entonces ya es un problema de firma, no es un problema de obligatoriedad del pago de la misma. Pero le escucho, Blanca Iris. Sí, con respecto a lo del protesto, definitivamente pues nadie nos queremos meter en más gastos, pero ¿qué razón tendría el protesto? ¿Le da más peso a la demanda? Fíjese que aquí, vamos a ver, porque necesito que me comprenda y puede ser que los conceptos los maneje muy rápido. Fíjese que si yo le pido
que usted me preste dinero. Vamos a ver. Si yo le digo, mire, Blanca, présteme 5,000 quetzales. Y le digo, mire, para que garanticemos el pago, hagamos una letra de cambio. La primera pregunta que yo le voy a hacer a usted, Blanca, es, ¿quién de los dos hace la letra de cambio? ¿La hace usted o la hago yo? Yo le estoy pidiendo prestado a usted 5,000 quetzales. O sea, usted de su bolsa se va a sacar 5,000 y me los va a dar luego de que yo firme de aceptante la letra de cambio. Pero ahora mi pregunta es, ¿quién de los dos haría la letra de cambio? ¿La hace usted o la hago yo? La hago yo. Entonces, si usted la hace, sería sensato que le pusiera con protesto. Con lo cual quiere decir que si yo no le pago, usted va a tener que gastar más, como me lo acaba de decir, con los gastos notariales. O sea, ¿tendrá sentido que le ponga con protesto o no? Pues yo no, por ahorrar ese gasto, no, pero por eso le preguntaba Exacto, si le da más peso a la... Ajá. No, pero déjeme terminar y usted misma sabe la respuesta. O sea, si usted hace la letra de cambio, como usted es la creadora y usted es la beneficiaria, ¿de qué forma se creó la letra de cambio? ¿A cargo de tercero, a propia orden o a propio cargo? ¿A propia orden? Exacto. O sea, usted hizo la letra de cambio a propia orden y por lo tanto, como el que lo crea es el mismo el beneficiario en ese tipo de títulos de crédito, no tiene sentido que le pongamos que se proteste. Evitemos el protesto, como se hace con la factura cambiaria. Pero fíjese, Blanca, que pudiera darse la situación siguiente, que usted me dijera, mire, licenciada Alegría, fíjese que yo no puedo hacer letras de cambio, a mí ese curso de mercantil ni me gustaba, y el licenciado Alegría y Webster no se les entendía nada. Mejor hágalo usted. Entonces vengo yo, me froto las manos, y como yo la voy a hacer y yo la voy a pagar, esa letra de cambio, ¿cómo se habrá emitido? ¿A cargo de tercero, a propia orden o a propio cargo? Si yo la hago. ¿Blanca? Perdón, me dice, sí. Ahí sería siempre a propia orden. No, porque yo lo estoy haciendo y yo soy el que lo voy a pagar. Yo no soy el que me voy a beneficiar. Yo hago la letra y yo lo voy a pagar. ¿Cómo sería la letra esa? A propio cargo. A propio cargo, exacto. Entonces, como es a propio cargo y la beneficiaria es usted, no yo, yo digo, está bien, Blanca, yo le firmo la letra de cambio, pero yo cuando hago la letra de cambio, le pongo, le creo la obligación como protesto. Si usted no tiene, o si usted o nadie tiene claro sus conceptos en materia de títulos de crédito, ni siquiera le va a prestar mayor atención. Pero en la forma en que estamos enfocando el protesto hoy, nos vamos a dar cuenta que eso siempre va a representar más gastos. Conclusión, hoy sí ya para responder. Efectivamente, la razón de ser del protesto es que quede una constancia absoluta de que un título de crédito no fue pagado en tiempo. Pero como los títulos de crédito, los préstamos de dinero o el pago de servicios que se suelen hacer con títulos de crédito, usualmente se hacen entre personas que se manejan en confianza, pues se liberan de las obligaciones de protesto. Esa es la razón. Entonces, en sí hay dos razones. Una de ellas es que puede existir un elemento subjetivo del obligado al pago, de crearle más obligaciones a su acreedor y le crea una mayor obligación cuando le ponen a una letra de cambio con protesta o cuando, si es otro título de crédito, no le ponen sin protesta. Ahí ese es un ánimo de fastidiar al acreedor. Pero la otra situación que es más sana es que si Blanca y yo nos conocemos y hemos tenido relaciones comerciales desde hace tiempo, ¿para qué nos vamos a estar quedando de ese tipo de obligaciones? Es como una muestra de confianza. Ahora, si usted es por primera vez que estoy teniendo tratos con usted y de repente usted tiene malas referencias mías, pues probablemente optemos por el protesto. Pero eso siempre va a ser subjetivo. Lo que me interesa que sepan el día de hoy es
que los títulos de crédito no siempre se protestan, ni no siempre no se protestan, y que la forma de poderlos entender, la forma como Ronnie le dio lectura al artículo 1039, para que Ronnie sepa cuándo presenta el acta de protesta y cuándo presenta el TIC, necesitamos comprender el 399 y el 469. Esos son los dos artículos del Código de Comercio con los cuales podemos deducir si yo para demandar judicialmente tengo que faccionar el acta de protesta o si yo para demandar judicialmente me es suficiente el título de crédito. No sé si me puede dar a entender, Blanqui. Sí, sí, muchas gracias. Claro. Entonces, damas y caballeros, el día de hoy prácticamente el propósito era que comprendiéramos tres cosas. Número uno, hablamos del endoso en garantía, para que mis estudiantes diferencien el endoso en propiedad, el endoso en procuración, que habló el licenciado Webster en la última clase, y hoy cerramos conmigo con el endoso en garantía. Ese fue un propósito. Segundo propósito, que tengamos una idea muy general de lo que es un protesto. Y para ello nos permitimos poner una definición muy sencilla, muy básica, pero que ya nos permite comprender de qué estamos hablando cuando nos referimos al protesto. Y tercero, tal vez lo más trascendente, es que aprendamos en base a lo que dice el artículo 399, el artículo 469 y el artículo 1039, que aprendamos a poder diferenciar en un caso real cuando hay necesidad de protestar y cuando no hay necesidad de protestar. Para comprender esto, necesitamos tener presente nuestro artículo 399 y el 469, entendiendo que pareciera que regularan en una forma contradictoria, pero entendiendo que una es disposición especial y la otra es disposición general para saber cuándo se protesta y cuándo no se protesta. Entonces, con esos tres propósitos que hayamos podido comprender en la clase de hoy, pues nos podemos dar satisfechos en nuestro avance en el tema de títulos de crédito. Anthony tiene una duda. Sí, licenciado, a la hora de un título de crédito que no se debe protestar y no se pagó a la hora de ir a cobrar, ¿tengo que hacer ahí la anotación en el mismo título o ahí me sellan de que no se pagó? ¿Cómo? No. Voy directamente De a... una vez con el título, con el cheque, lo acompaña ahí a la demanda. Y ahora bien, y el juez... Debe ser un ejemplo. Yo me imagino que ese mismo día, porque si hoy en el otro tiene la posibilidad del emisor de decir de que no lo fui a cobrar o que algo así. No. Fíjese que cuando no hay necesidad de protestar, tiene, dependiendo del título, algo que vamos a ver más adelante de las acciones directas o en la vía de regreso, puede tener 2 o 3 años para cobrarlo judicialmente, sin necesidad de hacer nada. Cuando no hay necesidad del protesto. Ahora, cuando hay necesidad del protesto, tal como lo vamos a ver en la clase de lunes, hay 2 días para hacer el protesto. Ahí sí son 2 días. Gracias, licenciado. Esa es otra complicación que tiene el protesto. Sí, gracias. Aquí Beverly nos manifiesta que tiene una duda en cuanto a la tarea. Para las personas que les tocó el punto de la carta de porte o conocimiento de embarque. Como usted nos explicó que son 2 títulos distintos, entonces tenemos que elegir uno de ellos o hacerlo dos. No, Beverly, efectivamente, haga o la carta de porte o el conocimiento de embarque, cualquiera de los dos. Ese trabajo también tiene otra cuestión especial relacionada con el tema que hablamos hoy, del protesto, que como esos son títulos de crédito que no representan dinero, sino que representan mercancías, entonces ahí les pedí que elaboraran un acta notarial de protesto de cheque, porque el propósito es que aprendamos a hacer esas actas notariales. Muy bien, Beverly, gracias. Entonces, repito, el propósito de hoy es identificar un endoso en garantía, definir qué es un protesto y saber cuándo se protesta y cuándo no se protesta un título de crédito. Y básicamente la explicación es en torno al artículo 399 y 469. Entonces, es lo que les pedimos tener claro para la presente sesión y en ese sentido, pues estaríamos concluyendo
la clase correspondiente a la presente fecha, esperándonos el día lunes. El día lunes vamos a terminar y vamos a explicar los requisitos que debe de tener el protesto, y prácticamente hasta lo que veamos el día lunes va a ser materia de evaluación para el examen que tendremos el día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Ese día, en horario de clase, estará haciendo la evaluación. Mientras tanto, les deseo muy feliz noche y nos estamos saludando el próximo día lunes.